Existe una mujer que experimenta la misma visión cada noche. Se halla frente a una puerta que jamás se abre, portando llaves que nunca encajan. Noche tras noche, el mismo ritual de aproximación y rechazo. Despierta exhausta, como si hubiera estado laborando toda la noche en un reino invisible. Lo que desconoce es que su abuela, 60 años antes, se enfrentó a otra puerta, la puerta de un matrimonio que ahogó su voz, las llaves de una vida que jamás pudo abrir. El sueño no le pertenece únicamente a ella. Es un eco que viaja a través del tiempo, transportado en lo que los místicos denominan el campo akáshico, esa biblioteca invisible donde la historia de cada alma está inscrita en símbolos, no en palabras. El karma del que hablamos tan superficialmente en cafeterías y círculos de sanación no es lo que creemos. No constituye justicia cósmica ni contabilidad espiritual. Es algo mucho más misterioso e inmediato. El intento del alma de completar narrativas interrumpidas, de sanar heridas nunca presenciadas, de traducir el dolor en sabiduría mediante la extraña alquimia de la repetición. Esta noche, quiero conducirte a las cámaras ocultas del karma, no como castigo ni recompensa, sino como un lenguaje simbólico que tu alma articula cuando tu mente no escucha. Porque, ¿y si todo lo que te han dicho sobre el karma ha sido una simplificación espiritual excesiva? ¿Y si el karma constituye, en realidad, la poesía más íntima de tu alma? Le enseñaron que sus luchas eran el pago por los pecados de vidas pasadas. Cada pérdida financiera, cada relación fragmentada, cada enfermedad, una deuda cósmica, así que cargó con su dolor con el orgullo peculiar de quien es espiritualmente sofisticado, creyendo que el sufrimiento lo santificaba. Pero el karma nunca se trató de un castigo divino. El alma no funciona como un sistema judicial cósmico, dictando sentencias por crímenes ancestrales. Esta es la interpretación que el ego hace de un misterio que no puede comprender, la reducción de lo sagrado al lenguaje familiar de la culpa y la redención. En la psicología junguiana, lo que denominamos karma a menudo enmascara lo que él llamó neurosis del destino, la compulsión inconsciente de repetir patrones dolorosos porque se sienten familiares. La herida familiar se convierte en un extraño consuelo, un paisaje conocido en un mundo incognoscible. No repetimos porque seamos castigados. Repetimos porque la parte no integrada de la psique busca completarse mediante la recreación. Consideremos a la mujer que atrae parejas emocionalmente inaccesibles una tras otra. La mente espiritualizada dice, es mi karma aprender sobre el amor. Pero la verdad del alma es diferente. Ella está recreando inconscientemente el clima emocional de su infancia, donde el amor llegó con condiciones y retraimiento. Sus relaciones no constituyen un castigo kármico, son el intento de su psique por dominar una historia inconclusa, por recibir finalmente el amor que le fue negado. El campo akáshico no almacena libros de contabilidad moral, almacena sinfonías emocionales inconclusas, rituales del corazón interrumpidos, patrones simbólicos que buscan su completitud mediante la integración consciente. Lo que denominamos karma es a menudo la persistencia del alma ante la amnesia espiritual, pero aquí ocurre algo aún más sutil. El ego espiritual, esa parte de nosotros que ha aprendido el lenguaje de la conciencia, pero no su encarnación, utiliza el karma como una forma sofisticada de evasión. Es solo mi karma. Se convierte en otra forma de evitar sentir la cruda inmediatez del dolor, la vulnerable verdad de ser humano en un mundo que fragmenta corazones. Descubrió la espiritualidad tras su tercer aborto espontáneo. Los libros le decían que había elegido este sendero para el crecimiento de su alma, que su duelo era un plan de estudios cósmico diseñado para su evolución. Intentó encontrarle sentido a lo sinsentido, transformar su rabia en aceptación.
Pero bajo la evasión espiritual se escondía algo más insidioso, vergüenza disfrazada de conciencia. La idea de que, de alguna manera, había elegido su sufrimiento, de que su alma se había inscrito en este particular currículo de pérdida, se convirtió en otra forma de culparse por un dolor inexplicable. Este es el karma instrumentalizado por el superyo espiritual, esa voz que ha aprendido a expresarse en el lenguaje de la conciencia superior, al tiempo que cumple la misma función punitiva que la culpa religiosa tradicional. Tú elegiste esto, susurra. Tú atrajiste esto. Tu resistencia a esta experiencia es lo que causa tu sufrimiento. Pero ¿qué ocurre si el alma nunca elige el sufrimiento? ¿Y si solo elige el amor, y el sufrimiento es lo que acontece cuando el amor encuentra la resistencia de un mundo inconsciente? El campo akáshico no contiene los contratos cósmicos que firmamos antes de nacer. Contiene el residuo simbólico del amor interrumpido, la creatividad frustrada, la autenticidad negada. En las tradiciones de la psicología profunda, los síntomas nunca constituyen enemigos a vencer, sino mensajeros a escuchar. James Hillman hablaba de hacerse aliado del síntoma, aprender a escuchar lo que nuestros patrones intentan comunicar en lugar de apresurarse a corregirlos o trascenderlos. El patrón de pérdida de la mujer podría no ser karma, sino la forma en que el alma le enseña sobre el valor de lo que se puede retener, la naturaleza sagrada del duelo y cómo el amor se profundiza a través de la pérdida. La distorsión espiritual del karma crea lo que podríamos denominar una evasión metafísica, utilizar conceptos espirituales para evadir la vulnerable tarea de sentir plenamente nuestra humanidad. Es más sencillo creer que elegimos nuestro sufrimiento que enfrentar la aterradora verdad de que a veces la vida nos destroza sin razón, que el dolor no siempre tiene sentido, que lo sagrado incluye lo insensato. La verdadera madurez espiritual implica lo que los místicos denominan la noche oscura del alma, la voluntad de afrontar lo inexplicable con presencia en lugar de interpretación, de sostener nuestras preguntas sin exigir respuestas inmediatas del cosmos. Existe un hombre que no puede permanecer enamorado más de 2 años, justo cuando la intimidad se profundiza, cuando la verdadera vulnerabilidad se hace posible, encuentra motivos para marcharse. Las mujeres siempre resultan demasiado necesitadas, demasiado exigentes, demasiado. Cree que este constituye su karma con las mujeres, algún patrón de una vida pasada que necesita sanar. Pero si pudiéramos profundizar, más allá de su historia personal, en los hilos invisibles que lo conectan con su linaje, podríamos encontrar a su bisabuelo, un hombre que abandonó a su familia durante la Gran Depresión, marchándose una mañana sin regresar jamás. La historia vive en el silencio familiar y solo se menciona en susurros, si es que se menciona. Lo que denominamos karma suele constituir un trauma transgeneracional que se expresa mediante el lenguaje simbólico de la repetición. El psicoanalista francés Nicolas Abraham introdujo el concepto de fantasma transgeneracional, la forma en que el trauma no procesado de generaciones anteriores puede perdurar en el inconsciente de los descendientes, creando síntomas y patrones que parecen carecer de un origen personal. El campo akáshico, desde esta perspectiva, no constituye una base de datos cósmica, sino el inconsciente colectivo del sistema familiar, que almacena los recuerdos emocionales que fueron demasiado abrumadores para ser procesados por completo cuando ocurrieron. Estos recuerdos buscan integrarse a través de las vidas de los descendientes, creando lo que parece karma individual, pero en realidad es sanación ancestral que busca expresarse. En las tradiciones indígenas de muchas culturas, esto se comprende intuitivamente. El concepto yoruba de Egungun reconoce que los ancestros viven en nosotros y que sus asuntos pendientes
se convierten en nuestra obra espiritual. La comprensión aborigen del tiempo del sueño sugiere que el pasado, el presente y el futuro existen simultáneamente en el reino del espíritu y que la sanación puede retroceder a través de las generaciones. La epigenética moderna está empezando a confirmar lo que los místicos siempre han sabido. El trauma puede heredarse no solo psicológicamente, sino también biológicamente. Las hormonas del estrés de nuestros ancestros pueden influir en nuestra expresión genética, creando patrones físicos y emocionales que parecen surgir de la nada, pero que en realidad contienen la memoria celular de la supervivencia. El hombre que no puede permanecer enamorado no está siendo castigado por el abandono de una vida pasada. Carga con el dolor no expresado de su bisabuelo, el terror de un sistema familiar que aprendió a equiparar la intimidad con la pérdida inevitable. Su alma intenta completar una historia interrumpida hace 3 generaciones. Pero aquí es donde el trabajo se vuelve sagrado, cuando entendemos nuestros patrones como sanación ancestral, en lugar de fracasos personales, podemos abordarlos con la reverencia que merecen. No solo nos sanamos a nosotros mismos, sanamos el linaje, tanto hacia atrás como hacia adelante a través del tiempo. Ella ha rescatado a todos, a la amiga que se ahoga en la adicción, a la hermana en un matrimonio abusivo, a la madre con sus interminables crisis financieras. Ella constituye la heroína de la familia, la que lo arregla, lo rescata y lo mantiene todo en orden, pero está tan exhausta que el sueño no la sana, tan fatigada que el descanso no la restaura. Cuando se encuentra con enseñanzas sobre el karma, le dicen que está saldando viejas deudas, aprendiendo lecciones sobre el servicio y la compasión. Pero esta interpretación pasa por alto algo crucial. No está aprendiendo sobre el servicio. Está atrapada en lo que Jung denominó una identificación arquetípica, poseída por la energía del eterno ayudador, mientras su propia vida permanece sin vivir. El campo akáshico almacena no solo recuerdos personales, sino también patrones arquetípicos, las plantillas universales de la experiencia humana que residen en el inconsciente colectivo. A veces, lo que interpretamos como karma constituye en realidad posesión arquetípica. Nos identificamos tanto con un aspecto de la psique que perdemos el acceso a nuestra plenitud. La salvadora exhausta vive el arquetipo de la sanadora herida sin integración consciente. Se ha convertido en el Cristo de la familia, absorbiendo el dolor de todos y transformándolo a través de su propio sufrimiento. Pero la verdadera sanación requiere lo que los alquimistas denominaban la muerte del héroe, la disposición a dejar morir al Salvador para que pueda nacer la auténtica compasión. En sus sueños siempre corre, por aeropuertos, estaciones de tren, pasillos interminables, intentando alcanzar algo que jamás podrá alcanzar. Los sueños no son proféticos, son diagnósticos. Su alma le muestra la inutilidad de la búsqueda eterna, como el arquetipo del héroe se ha convertido en una prisión disfrazada de propósito. El ciclo kármico no se trata de aprender a rescatar mejor, se trata de aprender a dejar de rescatar por completo, de sentir el terror de sus propias necesidades, la vulnerabilidad de sus propios puntos no sanados, de descubrir que su ayuda compulsiva es a menudo una forma sofisticada de control, una forma de evitar la impotencia de su propia humanidad. Pero los bucles arquetípicos pueden ser más sutiles que el rescate heroico. Existe el estudiante eterno que acumula conocimiento pero nunca actúa, atrapado en el arquetipo del puera eternus de la eterna juventud. Existe la víctima perpetua cuya identidad depende de ser agraviada, poseída por la energía del mártir. Existe el maestro espiritual que predica la transformación pero teme a sus propias sombras, identificado con el arquetipo del gurú mientras su vida personal se desmorona.
El campo akáshico nos revela estos patrones no como castigos, sino como iniciaciones incompletas. Cada arquetipo conlleva dones y sombras, y el karma suele constituir el intento del alma por integrar los aspectos rechazados de estas energías universales. A los 7 años, ingresó en la sala y halló a su madre desplomada en el suelo, con un frasco de pastillas vacío disperso cerca. La imagen se le quedó grabada en el cerebro. La quietud del cuerpo, el silencio de la casa, la forma en que la luz vespertina caía sobre la alfombra como una acusación. Su madre sobrevivió, pero algo en la niña pereció ese día. La capacidad de confiar en que sus seres queridos seguirían vivos, presentes, no se desvanecerían en el terrible silencio de la inconsciencia. Desde ese momento, se volvió hipervigilante, siempre buscando señales de muerte emocional en quienes la rodeaban. 30 años después, atrae a parejas emocionalmente inaccesibles, espiritualmente dormidas o con problemas de adicción. La comunidad espiritual le dice que este constituye su karma con hombres inconscientes, que está aprendiendo lecciones sobre codependencia y límites saludables. Pero la verdad más profunda es que su sistema nervioso traumatizado ha sido programado para reconocer solo un tipo de amor, el que requiere su vigilancia constante para mantenerse vivo. Lo que solemos denominar karma constituye, en realidad, el intento del sistema nervioso de dominar el trauma no resuelto mediante la repetición. El cuerpo recuerda lo que la mente prefiere olvidar y recrea el escenario traumático original una y otra vez, con la esperanza de que esta vez el resultado sea diferente. En su trabajo sobre el trauma y el sistema nervioso, Peter Levine describe cómo los recuerdos traumáticos se almacenan no como narrativas, sino como impresiones sensoriales y emocionales fragmentadas. Estos fragmentos buscan completarse mediante el intento del cuerpo de descargar la energía de supervivencia atrapada. La mujer no elige conscientemente parejas inconscientes. Su sistema nervioso reconoce la activación familiar y la interpreta como hogar. Desde esta perspectiva, el campo akáshico no está separado del cuerpo, sino incrustado en su memoria celular. Cada trauma crea lo que el terapeuta de trauma Bessel van der Kolk denomina el cuerpo que lleva la cuenta. Una biblioteca somática de experiencias no procesadas que influyen en nuestras atracciones, decisiones y relaciones a niveles subconscientes. Pero existe una profunda inteligencia en esta aparente compulsión. El alma no repite el trauma al azar. Intenta crear las condiciones para que la herida original finalmente pueda metabolizarse, integrarse y transformarse. Cada repetición constituye una oportunidad de dominio, cada patrón familiar, una oportunidad para responder de forma diferente a como el niño indefenso podía hacerlo originalmente. La atracción de la mujer por hombres inaccesibles no constituye un castigo kármico, sino la creencia del alma de que el amor es sinónimo de vigilancia, que la relación implica rescate constante, que la conexión requiere que ella sea quien mantenga viva la conciencia. Su trabajo no consiste en juzgar este patrón, sino en comprender con compasión sus orígenes y enseñarle poco a poco a su sistema nervioso que la seguridad puede existir sin hipervigilancia, que el amor puede existir sin urgencia. Esta constituye la naturaleza sagrada de lo que denominamos karma emocional. Es la negativa del alma a abandonar al niño herido, su insistencia en regresar una y otra vez a la escena del crimen hasta que la curación sea posible. Continúa soñando con casas, no la misma casa, sino siempre casas. Casas vacías con habitaciones que nunca ha visto, casas de su infancia con pisos extra, casas que de alguna manera están vivas y respiran. Se despierta con la sensación de que las casas intentan comunicarle algo, pero él no habla el lenguaje de los símbolos. El campo akáshico
no se comunica en el lenguaje lineal de la mente. Se expresa en el lenguaje poético del inconsciente, a través de símbolos, sincronicidades, sueños y los patrones misteriosos que se entrelazan en nuestras vidas como hilos invisibles. Leer el Akasha es dominar la lengua materna del alma. Según Carl Jung, la psique piensa simbólicamente de forma natural. Los sueños no presentan información literal, sino comunicación simbólica del inconsciente a la conciencia. Las casas en sus sueños podrían representar diferentes aspectos del yo, habitaciones inexploradas, cimientos que requieren atención, estructuras de identidad en construcción o renovación. Pero el campo se expresa no solo a través de los sueños, sino a través de la poesía de la vida cotidiana. La mujer que extravía las llaves repetidamente podría estar recibiendo mensajes sobre acceso y permiso, sobre qué puertas está preparada para abrir y cuáles permanecen cerradas. El hombre cuyo automóvil se avería constantemente podría estar recibiendo señales sobre su relación con el progreso, con la energía masculina de la voluntad dirigida. Los guardianes de la sabiduría indígena siempre han comprendido esta alfabetización simbólica. El concepto quechua de energía viva reconoce que todo en el mundo natural contiene información y medicina. Un encuentro repetido con cuervos podría transmitir mensajes sobre la muerte y el renacimiento, sobre la necesidad de dejar que algo muera para que algo nuevo pueda surgir. La aparición súbita de ciertos animales, patrones climáticos o fenómenos naturales se interpretan como comunicaciones del mundo viviente. Pero leer el campo akáshico requiere lo que Rumi denominó pulir el espejo, desarrollar la capacidad de recibir información sutil sin la interferencia de la mente analítica. Por eso, tantas tradiciones místicas enfatizan prácticas que aquietan el parloteo mental, la meditación, la contemplación, el tiempo en la naturaleza, la expresión creativa. El campo también se comunica a través de lo que Jung denominó sincronicidades, coincidencias significativas que sugieren un patrón o inteligencia subyacente. El libro que se desprende del estante justo cuando te debates por una pregunta, el desconocido que expresa justo lo que necesitabas oír, la canción que suena en la radio justo cuando piensas en alguien. Para desarrollar la alfabetización akáshica, debemos cultivar lo que los místicos denominaban los ojos del corazón, la capacidad de ver la dimensión simbólica que existe junto al mundo literal. Esto no significa volverse supersticioso ni buscarle un significado a todo, sino desarrollar la sensibilidad para reconocer cuando el alma utiliza el mundo cotidiano como medio de comunicación. Se enorgullecía de su conciencia espiritual, su capacidad para tomar decisiones conscientes y su libertad de patrones inconscientes. Meditaba a diario, trabajaba con sanadores y asistía a talleres sobre manifestación y relaciones conscientes. Creía haber trascendido el karma mediante la conciencia, pero entonces se enamoró de otro hombre indisponible, no tan indisponible como los demás. Este era consciente espiritualmente, se expresaba emocionalmente y buscaba el compromiso. Apenas meses después de iniciar la relación, emergió el patrón sutil. Su disponibilidad siempre estaba fuera de su alcance. Su presencia tenía condiciones. Su amor se percibía como una recompensa que ella debía ganarse mediante un comportamiento espiritual perfecto. Descubrió que el libre albedrío podría ser más limitado de lo que la mente consciente quiere creer. Tras sus decisiones espirituales, se escondían corrientes de atracción más profundas, patrones del corazón más antiguos que operaban por debajo del umbral de la consciencia. Su karma no se creaba a partir de decisiones inconscientes, sino que influía en lo que parecían decisiones conscientes. En el lenguaje de la psicología profunda, esto se denomina arquitectura de la elección, la forma en que los patrones inconscientes
crean las condiciones que hacen que ciertas decisiones parezcan inevitables, mientras que otras parecen imposibles. La mujer no elegía inconscientemente hombres inaccesibles. Sus patrones de apego no sanados creaban un campo magnético que atraía a hombres que coincidían con sus expectativas más profundas sobre el amor. El campo akáshico podría entenderse como los patrones inconscientes colectivos que influyen en lo que parece ser una elección individual. Creemos elegir a nuestras parejas, carreras y rumbos vitales con base en preferencias conscientes, pero en realidad nos guiamos por corrientes invisibles de atracción y repulsión, moldeadas por experiencias que hemos olvidado o heredadas de ancestros que nunca conocimos. Pero esto no constituye determinismo espiritual. Es reconocer que la conciencia tiene capas y que la verdadera libertad requiere ser consciente de las fuerzas inconscientes que moldean nuestras decisiones. El trabajo espiritual de la mujer no consistía en tomar mejores decisiones, sino en tomar conciencia de los patrones inconscientes que influían en sus atracciones. La neurociencia moderna sugiere que lo que experimentamos como decisión suele ocurrir después de que el cerebro ya haya iniciado la acción. La mente consciente crea narrativas para explicar decisiones tomadas a niveles más profundos y automáticos. Esto no niega el libre albedrío, sino que lo complejiza, sugiriendo que la libertad requiere comprender la arquitectura inconsciente de la elección. El campo akáshico nos revela estos patrones no para hacernos sentir impotentes, sino para posibilitar la verdadera elección. Cuando podemos ver las corrientes invisibles que guían nuestras atracciones, podemos empezar a trabajar con ellas conscientemente en lugar de dejarnos guiar inconscientemente por ellas. Por eso, las prácticas espirituales tradicionales enfatizan la autoindagación y el trabajo con la sombra, junto con la meditación y la devoción. La verdadera madurez espiritual implica lo que la analista junguiana Marion Woodman denominó sufrimiento consciente, la disposición a sentir plenamente los patrones inconscientes antes de que puedan transformarse. Llegó el momento en que dejó de intentar corregir su patrón de atraer amores inaccesibles. En cambio, lo enfocó en él con la curiosidad de un arqueólogo que examina ruinas ancestrales. ¿Y si este patrón no fuera un problema por resolver, sino un lenguaje por comprender? Comenzó a rastrear las sensaciones en su cuerpo cuando se sentía atraída por alguien, la familiar opresión en el pecho, la forma en que su respiración se volvía superficial, la sutil tensión que siempre había interpretado como excitación, pero que en realidad era la percepción del sistema nervioso ante un peligro familiar. Por primera vez, empezó a escuchar sus atracciones como información, no como una guía. Este constituye el comienzo de lo que podríamos denominar integración kármica, el paso de la repetición inconsciente a una relación consciente con nuestros patrones. En lugar de vivir según nuestro karma, comenzamos a vivir con él, a desarrollar una colaboración creativa con las fuerzas que han estado moldeando nuestras vidas desde las sombras. En la concepción budista tibetana, el karma se transforma en sabiduría mediante lo que denominan transmutación, el proceso alquímico de transformar el veneno en medicina. El patrón que ha causado sufrimiento no desaparece. Se convierte en una fuente de compasión, comprensión y poder creativo. El patrón de la mujer de atraer amor indisponible se convirtió en su medicina cuando lo reconoció como la forma en que su alma le enseñaba sobre su propia disponibilidad, para sí misma, para la vida, para las misteriosas fuerzas del amor que no requieren su constante cuidado. Su karma se transformó en su vocación, modelar una presencia diferente, encarnar la disponibilidad que había estado buscando en los demás. Pero la integración requiere lo que los alquimistas denominaban la unión de los opuestos.
la unión del patrón y su antídoto, la herida y su sanación, el problema y su don. Tenía que aferrarse tanto a la verdad de su herida como a la sabiduría que contenía, a la limitación de su patrón y a la liberación que ofrecía. Existen prácticas específicas que apoyan esta integración. La técnica de Carl Jung, la imaginación activa, implica dialogar con el patrón inconsciente como si fuera una inteligencia independiente con su propia perspectiva y sabiduría. ¿Qué desea el patrón? ¿Qué intenta proteger? ¿Qué ocurriría si le diera las gracias en lugar de luchar contra él? Las prácticas corporales que trabajan con las memorias almacenadas del sistema nervioso también pueden favorecer la integración. El yoga basado en el trauma, la experiencia somática y otras modalidades corporales ayudan a liberar la activación que mantiene vivos los patrones kármicos, a la vez que enseñan al sistema nervioso nuevas posibilidades de respuesta. Pero quizás lo más importante es que la integración requiere lo que el maestro espiritual Adyashanti denomina aceptación radical, la voluntad de amar nuestros patrones exactamente como son, de verlos como expresiones de la inteligencia del alma en lugar de evidencia de nuestro fracaso espiritual. Ahora se encuentra en la misma encrucijada donde una vez estuvo su abuela, pero ya no es la misma mujer. El patrón permanece ahí, la atracción por el amor inalcanzable, la familiar opresión en el pecho, la antigua atracción hacia relaciones que requieren su constante cuidado. Pero algo ha cambiado en su relación con el patrón. Donde antes había compulsión inconsciente, ahora hay elección consciente. Donde antes había vergüenza por sus atracciones, ahora hay curiosidad por su inteligencia. Donde antes había un intento desesperado por corregirse, ahora hay una dulce disposición a ser exactamente quien es, con todo y sus patrones. Esto constituye karma transformado, no la eliminación de patrones inconscientes, sino el desarrollo de una relación consciente con ellos. El campo akáshico ya no es una prisión de repetición, sino una biblioteca de sabiduría. Cada patrón es una historia que busca completarse, cada repetición una oportunidad para una comprensión más profunda. En esta comprensión, el karma no es algo que tenemos, sino algo que somos. La intersección viviente del pasado y el futuro, la herida y la sanación, el patrón inconsciente y la elección consciente. Somos el punto de encuentro entre el trauma ancestral y la sanación de los descendientes, donde la historia personal se encuentra con la posibilidad transpersonal. El dolor no expresado de la abuela de la mujer encuentra voz gracias a la disposición de su descendiente a sentir plenamente. El abandono del bisabuelo del hombre encuentra sanación gracias al compromiso de su descendiente de permanecer presente ante las dificultades. El trauma no metabolizado del niño encuentra integración gracias a la capacidad del adulto de albergar tanto la vulnerabilidad como la fortaleza. Pero quizás lo más importante es que empezamos a comprender que nuestros patrones no constituyen fracasos personales, sino misiones sagradas. Cada alma porta ciertos temas, ciertos colores en el gran tapiz de la experiencia humana. Nuestra labor no consiste en trascender estos temas, sino en expresarlos con creciente conciencia, creatividad y compasión. El campo akáshico se revela no como un registro de errores pasados, sino como una mitología viviente en la que somos a la vez autor y personaje, lector y relato. Nuestro karma se transforma en nuestra vocación, nuestras heridas en nuestra medicina, nuestros patrones en nuestra poesía. Y en esos momentos, cuando podemos sostener nuestras repeticiones con amor, en lugar de juzgarlas, cuando podemos ver nuestras atracciones como inteligencia en lugar de patología, cuando podemos abrazar nuestra humanidad como algo sagrado en lugar de un fracaso espiritual, en esos momentos
El karma se disuelve en lo que siempre fue: amor, buscando una expresión más plena a través del hermoso, fragmentado e infinitamente creativo recipiente de la conciencia humana. El campo siempre se expresa. La pregunta no es si tenemos karma, sino si estamos preparados para escuchar lo que nuestro karma realmente nos comunica. Si estamos listos para recibir la carta de amor que nuestra alma ha estado escribiendo a través de la misteriosa caligrafía de la repetición, la atracción y la elección. Esta noche, antes de dormir, coloca tu mano sobre tu corazón y pregúntate: ¿qué historia cuenta mi vida? ¿Qué patrón busca completarse a través de mí? ¿Qué amor intenta nacer a través de mis aparentes limitaciones? Escucha con todo tu ser. El campo akáshico siempre está escribiendo, y tú eres tanto el autor como la página. Si esta exploración tocó algo profundo en ti, algo que se reconoce en estos patrones y posibilidades, te invito a continuar con esta indagación. Suscríbete para seguir recibiendo estas transmisiones desde lo más profundo. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué patrón en tu vida podría ser karma que busca transformarse en sabiduría? Compartir crea ondas de reconocimiento que ayudan a otros a sentirse menos solos en este misterioso recorrido de la humanidad. El campo recuerda todo, no olvida nada y nos ama exactamente como somos mientras nos llama hacia lo que nos estamos convirtiendo.